¿Por qué no sale todo? Incrementarse. Se reduce. Ah, se reduce, ¿no? Ahí está, ahí está. Recordemos nosotros de que el sistema circulatorio a través del corazón bombea sangre de manera permanente, ¿no? Para garantizar el aporte sanguíneo necesario a toda la economía, a todo el cuerpo humano, y dentro de ello pues va el oxígeno, los nutrientes, y retornan la sangre desoxigenada y los desechos, y se sirve de otros órganos también para ir desintoxicando, el riñón, entre otros. Pero todo lo que es el encéfalo como tal consume una gran cantidad de energía, 20%. De todo lo que nosotros producimos de energía, el 20% está destinado al encéfalo, porque en ese lugar se ocurren una serie de procesos químicos y es necesario que el sistema circulatorio, como parte de la anatomía, provea ese consumo, ese aporte sanguíneo que garantice, ¿no? Un adecuado aporte. Si ese aporte falla, lo primero que se pierde es la conciencia y eventualmente puede incluso llegar hasta morir una persona. Por eso es importante el aporte sanguíneo que se da a todo lo que es el cráneo, ¿no? Nosotros tenemos en toda la economía un aporte sanguíneo que busca siempre garantizar la provisión de sangre oxigenada, y eso lo logra a través de las anastomosis, que no es otra cosa que la unión de una arteria con otra arteria, y si alguna parte falla, la otra parte sustituye la función, no al 100%, pero frente a nada es mucho mejor que lo sustituya, ¿no es cierto? Si no, el órgano muere. Entonces, de la misma forma, nosotros en lo que es el cerebro hay un aporte que proviene no solamente de una fuente, sino de varias, como vamos a poder ver. De lo que es la arteria vertebral, la carótida interna y la carótida externa. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de la carótida externa. ¿Por qué se ve chiquito? Entonces, nosotros tenemos un tronco brachiocefálico derecho, ¿no? Que es diferente al izquierdo, ¿no es cierto? Pero los dos, al final, van a igualar el aporte. En lo que es práctica, hemos hablado nosotros de cómo el sistema circulatorio empieza con un diámetro, con un calibre, cuando sale el corazón, llámese la aorta, y cómo ese diámetro, ese calibre va disminuyendo conforme va avanzando en las sucesiones sucesivas que la arteria o el sistema arterial tiene, ¿no es cierto? De tal forma que el diámetro, conforme va avanzando, va disminuyendo. Cada vez la arteria tiene un diámetro menor, 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 y también se va dividiendo. Y esto, como dijimos en práctica, tiene su explicación, tiene su razón de ser. La razón de ser es garantizar la misma presión arterial en toda la economía, ¿no? Porque si no hubiese esa reducción de calibres, no se podría lograr el aporte sanguíneo a todas las células, y se necesitaría una mayor presión arterial, lo cual no es compatible con la vida, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el tronco brachiocefálico derecho irriga pues todo lo que es el lado derecho de la cabeza, el cuello, el miembro superior derecho, y lo que nos importa es la rama subclavia derecha, ¿no es cierto? Que ahí va a dar origen pues también a lo que es la carótida común derecha. La otra arteria es la arteria carótida común, que es bilateral, en color verde es bilateral. La derecha, como vimos, se origina en el tronco brachiocefálico, y la izquierda nace directamente del arco aórtico y atraviesa el mediastino superior. Cuando decimos mediastino nos estamos refiriendo a esa estructura anatómica o espacio anatómico que está ubicado en la línea media de la cavidad torácica, entre las pleuras izquierda y derecha, ¿no? Entonces esto también tiene una división, que es el mediastino superior e inferior. Cuando hablamos del mediastino superior, tenemos límites, como ser el superior, que es la primera costilla, y el límite inferior, la T4. Aquí vemos una línea en color amarillo,
donde se ve, observa, T4. Y la primera costilla aquí, ¿no es cierto? Entonces, todo este espacio, digamos, es el mediastino superior. Y aquí el contenido es el timo, la tráquea, el esófago y el conducto torácico y el arco aórtico. Aquí está el arco aórtico. Entonces, el arco aórtico se encuentra en el mediastino superior. Y en el mediastino inferior tenemos también una división anterior, medio y posterior, ¿no? Que vemos aquí. Anterior, medio y posterior. Eso ya es materia de otra clase de anatomía, pero es necesario recordarlo el día de hoy. Entonces, esta bifurcación carotídea que se va a dar, ¿no es cierto? Va a ser en la C4, o sea, en la cervical C4. Y de ahí esta bifurcación va a dar origen a la arteria carótida interna y a la carótida externa. Nos interesa la externa. Ahora, la bifurcación más superior puede darse en la carótida izquierda en el 50% de los casos. Después tenemos el cuerpo carotídeo, ¿no? También está ubicado a nivel de C4, superior a la bifurcación, ¿no? Color verde. Tiene la función de medir la composición química de la sangre. Y esto envía una señal al centro respiratorio del trombo encefálico. La señal que se envía, ¿no es cierto? Entonces, en este cuerpo carotídeo encontramos nosotros quimioreceptores, es decir, células que van a poseer o van a tener la capacidad de medir o censar valores del pH, del oxígeno y del CO2, ¿no? De tal forma que si tenemos bajo oxígeno, estamos hablando de hipoxia; si tenemos un pH bajo, estamos hablando de acidemia; o si tenemos un nivel de CO2 elevado, estamos hablando de hipercambio. La inervación de este cuerpo carotídeo es una rama del noveno par. También tenemos una formación que es el seno carotídeo, ¿sí? Es una dilatación en inicio de la arteria carótida interna que se da después de la bifurcación, ¿no? Después de la división. La función es un relevo de información sobre la presión arterial al hipotálamo y contiene varoreceptores. Estos varoreceptores son mecanoreceptores, o sea, neuronas que son sensibles a la variación de la presión mecánica, a la deformación y a estímulos como el tacto, la vibración y la presión, ¿no es cierto? Es decir, detectan variaciones en la presión arterial. Tenemos la inervación del seno carotídeo o el nervio de Heyl, que también es rama del noveno par. ¿Y cuál es la importancia? La importancia es que si nosotros estimulamos este seno carotídeo, se puede generar una bradicardia e hipotensión. Entonces, más adelante vamos a ver que cuando un paciente podría llegar con presiones altas, llámese hipertensión arterial, valores de más de 140/90, se puede estimular este seno carotídeo para lograr una disminución de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Pero en condiciones normales, si lo estimulamos, podemos producir bradicardia e hipotensión. Bien, entonces este gráfico es de internet, solamente está resumiendo, ¿no?, cómo es la ubicación del cuerpo carotídeo, del seno carotídeo, de la localización y de la función. Uno es un quimioreceptor y el otro es un varoreceptor. Bien, después tenemos la arteria carótida externa, ¿no?, que es la que nos interesa para el tema de hoy. Tenemos que se inicia, como se observa, en la bifurcación de la arteria carótida común, pasa debajo de la glándula submandibular y hacia la glándula carótida y emite ramos a cabeza y cuello, irriga la cabeza, el cuello y la cara, ¿no es cierto? Tiene 8 ramas. Tiene 8 ramas, dentro de ellas terminales, maxilar y temporal superficial. En este caso la maxilar es la que tiene mayor importancia, mayor volumen de aporte sanguíneo a sus formaciones anatómicas. En internet y en los libros hay una serie de gráficos que nos van a ilustrar cómo se comporta esta arteria maxilar.
vemos de que, como dijimos, es la arteria o la rama terminal más grande de la cavidad externa, irriga todo el tejido duro y blando de la región maxilofacial, ¿no? Tiene entre 15 y 16 ramas dependiendo de la literatura y de la clasificación. Pero fundamentalmente tenemos tres tramos, ¿no? Primer tramo o mandibular, segundo tramo o pterigoideo y la tercera porción o tramo es pterigopalatino. Lo mismo con la observación de que vemos los diferentes agujeros y forámenes que son atravesados por estas arterias. Bien, empecemos con la arteria maxilar y sus ramos del primer tramo, ¿cierto? Tenemos ahí en la porción mandibular la arteria auricular profunda, la timpánica anterior, la meningia media, la rama meningia accesoria, que puede ser parte de la meningia media, y la alveolar inferior, que es la única que tiene dirección inferior, las demás tienen dirección superior, ¿no? Ahí está para que lo repasen de una manera rápida. Hablemos primero de la auricular profunda. La auricular profunda irriga principalmente el conducto auditivo externo y parte de la porción externa de la membrana timpánica. La timpánica anterior irriga la superficie interna de la membrana timpánica y la meningia accesoria a los músculos adyacentes a lo que es la fosa infratemporal, atraviesa el agujero oval y también irriga lo que es la dura madre craneal. En este nos vamos a extender un poco. Entonces aquí tenemos la meningia accesoria, como dijimos, va a irrigar los músculos adyacentes a la fosa infratemporal, básicamente lo que es masticación, la parte medial y superior del músculo pterigoideo lateral, ¿no? El de acá, su parte medial y su parte superior. Una vez que irriga estas partes anatómicas del músculo, va a atravesar el agujero oval, que sería el de acá, foramen oval, ¿cierto? Agujero o foramen es lo mismo. Y en este lado vemos cómo se atraviesa la estructura, ¿no? También va a irrigar el ganglio del trigémino y la dura madre en lo que es la cavidad que aloja este ganglio y la fosa craneal media. Como dijimos, también puede originarse de la arteria meningia media y no necesariamente de la maxilar. Son casos especiales, ¿no? Y en su recorrido se relaciona con el músculo tensor del velo del paladar, como vemos acá en el siguiente, y el músculo tensor del velo del paladar. Pues acá tenemos la arteria maxilar, sigue su camino y más o menos para esta altura asciende hacia el foramen oval, al agujero oval, y se relaciona con estas dos estructuras del músculo. Después tenemos la arteria meningia media. La arteria meningia media también tiene su origen en la arteria maxilar, tiene una dirección vertical y superior, es decir, hacia arriba, ¿no? Acá tenemos la arteria maxilar. Si ustedes lo ven esto en su computadora, lo van a ver con mayor detalle, ¿no? Pero aquí se ven las pequeñas estructuras de la meningia media. Esta meningia media, como les decimos, discurre entre el ligamento esfenomandibular y el músculo pterigoideo lateral. Aquí tenemos el ligamento, acá, y entre este músculo. Acá está nombrado, pero acá lo vemos al fondo. Entonces, entre esas dos estructuras circula esta meningia media. Atraviesa dos raíces del nervio auriculotemporal. Es un ojal, ¿no? Una especie de ojal. Lo atraviesa para posteriormente dirigirse al agujero espinoso. Es la arteria más grande que irriga la dura madre, la mayor parte, y también huesos de la cavidad craneal. Y en ellos deja una impresión interna que vamos a ver más adelante. También irriga médula ósea de la cavidad craneal y tiene ramas frontal y parietal. Aquí observamos las ramas en meningia media en su ramo posterior y en su ramo anterior, ¿no? Es pegado al periósteo y de esa forma deja una huella en él, ¿no? Después tenemos la arteria alveolar inferior, ¿no? Dijimos de este primer tramo es la única que se dirige hacia abajo.
origen arteria maxilar, dirección vertical, inferior y medial, se introduce en el agujero mandibular, ¿no? Y después transcurre a través del conducto mandibular y en su dirección acompaña al nervio alveolar inferior, que es rama del V3. Irriga los dientes inferiores, la encía bucal, el mentón y el labio inferior. Hay ramas antes del agujero mandibular, como son la rama milomioidea, que sirve para irrigar el músculo milomioideo. Y también hay ramas terminales, como son la arteria incisiva, que aflora por el conducto mandibular, irriga caninos, incisivos y circundantes, y también la arteria mentoniana, que emergen del foramen mentoniano e irriga el mentón, el labio inferior y la piel adyacente. Aquí vemos nuevamente cómo el nervio se origina, ¿no?, hacia abajo y circula junto con el nervio alveolar inferior y va a introducirse a través del agujero mandibular y va a recorrer todo el conducto mandibular, ¿no?, para irrigar dientes, encías y otras estructuras. Finalmente se va a dividir en lo que es la arteria incisiva y la arteria mentoniana que vemos aquí. Después tenemos la porción pterigoidea. En la porción pterigoidea tenemos también 5 arterias, que son la temporal profunda, las temporales, la profunda posterior y la profunda anterior. Las ramas pterigoideas, la maseterina y la bucal, ¿no? En lo que es la temporal profunda posterior y la temporal profunda anterior, estos, como dijimos, se inician de la segunda porción del maxilar y van a discurrir entre el músculo temporal y el pericráneo, ¿no?, el periósteo. La función principal es irrigar el músculo temporal y también tiene relaciones con el músculo temporal, el arco cigomático, y hace anastomosis con la arteria temporal media, que es rama de la arteria temporal superficial. Aquí vemos los dos músculos y ambos tienen su relación. En el caso de la pterigoidea lateral por la arteria maxilar y del medial por la facial y la maxilar, ¿no? Aquí tenemos ramas pterigoideas que se observan tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no?, tanto hacia arriba como hacia abajo. Esta es otra vista. De la misma forma vemos tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿sí?, su característica, ¿no? Después tenemos la arteria maseterina. Es el músculo más representativo de la masticación, es el más grande, el más potente, y este músculo tiene pues su origen en el arco cigomático, como vemos acá, y parte, ¿no?, de la polis maxilar, ¿no? Y este músculo se inserta en la superficie lateral de la rama de la mandíbula y está inervado por el nervio maseterino del tronco anterior del nervio mandibular, el V3. Bueno, aquí vemos cómo la arteria maseterina nace de la maxilar, se dirige hacia abajo y va a pasar por encima de la escotadura mandibular y se va a introducir en el músculo y lo va a irrigar. De la misma forma, aquí vemos cómo la arteria circula por la escotadura y se ingresa en lo que es el músculo maseterino. Aquí está, ¿no? Pasa por la escotadura y se interna en el músculo maseterino. Bien, esta arteria, viéndolo desde otro ángulo, también vemos aquí cómo sale de la maxilar, va a sobrepasar la escotadura y se va a dirigir al músculo maseterino. Bien, después tenemos la arteria bucal o bucinadora, el inicio, también en la maxilar, por supuesto. Transcurre con el nervio bucal, que también es rama del V3, y irriga todo lo que es la piel, el músculo, la mucosa oral de la mejilla, ¿no? Una dirección oblicuamente hacia adelante, ¿no?, entre el pterigoideo medial y la inserción del músculo temporal, hasta la superficie del músculo bucinador. Entonces irriga todo lo que es el músculo bucinador principalmente,
y también hacia la anastomosis, la arteria facial y la infraorbitaria. De la misma forma vemos cómo el nervio bucal, ¿no?, aquí nace de lo que es del V3 y se inserta, ¿no?, en el músculo. Bien, y para terminar tenemos la arteria maxilar en su porción, en su tercera porción, y ahí tenemos 6 arterias: alveolar posterior superior, el conducto pterygoideo, la tarquiliana, la esferopalatina, la infraorbitaria y la palatina descendente y el conducto de la faringe. Bien, eso es todo respecto a la arteria maxilar.